El sol del desierto brillaba sobre el polvo dorado del monte Horeb. Moisés, un anciano pastor con un pasado de príncipe egipcio y asesino fugitivo, cuidaba las ovejas de su suegro Jetro. Pero ese día, todo cambiaría para siempre. En medio del silencio, una zarza comenzó a arder sin consumirse. Moisés se acercó, intrigado, y una voz poderosa y santa retumbó desde el fuego. Yo soy el que soy. Ve, y saca a mi pueblo de Egipto. Moisés tembló. ¿Él? ¿Regresar a Egipto? ¿Enfrentar al faraón? Pero Dios le prometió que no estaría solo. Le dio una vara que se convertiría en serpiente, y poder para convertir el agua en sangre. También le envió a su hermano Aarón como su portavoz. Moisés y Aarón entraron al corazón del poder egipcio, el palacio del faraón, hijo del dios Ra, soberano absoluto del imperio. Con voz firme, Moisés proclamó: Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto. Pero el faraón se burló. ¿Quién es YHWH, para que yo obedezca su voz? Y así comenzó la guerra espiritual más grande de la historia antigua, Dios contra los dioses de Egipto, la vara de un pastor contra el cetro de un imperio. Con un golpe de su vara sobre el Nilo, Moisés liberó la primera señal. Las aguas se tornaron en sangre. El río sagrado de Egipto, que daba vida a la nación, se volvió muerte. Los peces murieron. El hedor subió a los cielos. Las copas, las jarras, incluso los estanques se tiñeron de rojo oscuro. Pero los hechiceros egipcios imitaron el milagro con sus artes, y el faraón endureció su corazón. Dios no retrocedía. Desde las aguas surgieron miles, millones de ranas. Saltaron por los campos, entraron a las casas, se colaron en las camas, las cocinas, los palacios. Los gritos del pueblo egipcio llenaron las calles. Faraón llamó a Moisés: Ora por mí, y dejaré ir a tu pueblo. Moisés oró, y las ranas murieron por montones. Pero cuando pasó la plaga, Faraón cambió de opinión. Dios ordenó a Moisés golpear el polvo de la tierra. Y el polvo se convirtió en enjambres de piojos, que cubrieron a hombres y bestias. Los hechiceros intentaron imitar la señal, pero fallaron. Entonces dijeron al faraón con temor: Este es el dedo de Dios. Pero Faraón, testarudo como piedra, se negó otra vez. La tierra se oscureció con nubes de moscas que infestaron todo Egipto, menos Gosén, donde vivía el pueblo de Israel. Por primera vez, Dios mostró que haría diferencia entre su pueblo y los egipcios. Las casas temblaban por el zumbido y los gritos. Los alimentos estaban arruinados. El aire era pestilente. Faraón, desesperado, pidió tregua, pero cuando se acabaron las moscas, endureció su corazón otra vez. El día señalado, la peste cayó sobre los ganados de Egipto, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas murieron en masa. La economía egipcia tembló. El pueblo comenzó a murmurar contra su rey. Pero en los campos de los hebreos, ni una sola bestia murió. El corazón del faraón seguía encerrado en orgullo. Dios ordenó a Moisés lanzar hollín al aire frente al faraón. El polvo se convirtió en un maldito viento que cubrió los cuerpos de los egipcios con llagas, úlceras y sarpullidos. Ni magos ni sacerdotes podían presentarse ante el rey, pues todos estaban enfermos. Pero el faraón no se rindió. Su alma se volvía más oscura con cada plaga. Moisés alzó su vara al cielo y el juicio descendió en forma de una tormenta jamás vista. Rayos atravesaban los cielos como lanzas divinas. Granizo como piedras ardientes caía sobre los campos, destruyendo cosechas, casas y árboles. Solo aquellos que creyeron en la advertencia de Moisés y protegieron a sus siervos y ganado sobrevivieron. Faraón finalmente dijo: He pecado esta vez, el Señor es justo. Pero apenas se calmó el cielo, volvió a endurecerse. Una oscuridad espiritual envolvía a Egipto. El pueblo estaba quebrado, la tierra herida, y el corazón del faraón, endurecido como el bronce. Pero Dios no había terminado. Moisés y Aarón entraron nuevamente al palacio. ¿Hasta cuándo rehusarás humillarte ante el Señor? Deja ir a mi pueblo. Faraón, hastiado pero aún orgulloso, les gritó que se fueran. Moisés extendió su vara, y entonces, un viento del este sopló durante toda la noche. Cuando el sol se levantó, una nube viviente cubría el cielo. Eran langostas. No se había visto nada igual desde la fundación de Egipto. Descendieron como un ejército oscuro. Las langostas devoraron todo lo que el granizo había dejado. No quedó hoja, fruto, semilla ni hierba.
Los árboles se volvieron esqueletos. Los campos, desiertos. El pueblo lloraba. Faraón llamó rápidamente a Moisés. He pecado, ruega al Señor para que aleje esta plaga mortal. Moisés oró. Dios envió un fuerte viento del oeste, y las langostas fueron arrastradas al mar. Pero el corazón del faraón, una vez más, se endureció. Dios habló a Moisés en voz solemne. Extiende tu mano hacia el cielo, y habrá tinieblas sobre Egipto. Tinieblas que se puedan tocar. Moisés levantó su vara. Y una oscuridad espesa, sobrenatural, cayó sobre Egipto como un manto de muerte. No era noche, era ausencia de toda luz, de todo calor. Una sombra que venía del corazón del juicio divino. Durante 3 días los egipcios no se vieron entre sí, ni pudieron levantarse de sus camas. El frío, el silencio, y el miedo se apoderaron del reino más poderoso del mundo. Pero en Gosén, donde vivían los israelitas, había luz. Faraón llamó a Moisés y le dijo: Id a adorar a vuestro Dios, pero dejen su ganado aquí. Moisés respondió con firmeza: Ni una pezuña quedará atrás. Furioso, el faraón gritó: Vete, si vuelves a ver mi rostro, morirás. Y Moisés respondió: Bien lo has dicho. No volveré a ver tu rostro. El momento del juicio final había llegado. Dios habló con Moisés con voz solemne, terrible y santa. Una plaga más traeré sobre Egipto. Y después de esto, Faraón os dejará ir. A la medianoche, morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el hijo del faraón hasta el primogénito del esclavo. Incluso el primogénito de los animales. Pero Dios no abandonaría a su pueblo. Les ordenó celebrar la Pascua. Cada familia hebrea debía sacrificar un cordero sin mancha, y con su sangre marcar los dinteles de sus puertas. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y no habrá mortandad entre vosotros. Aquella noche, en las casas de Israel, se comió el cordero asado con hierbas amargas, con los lomos ceñidos, listos para salir. Y a la medianoche, el ángel del Señor descendió. Un silencio aterrador cayó sobre la ciudad, seguido por gritos, lamentos, llanto desgarrador. Desde el palacio del faraón hasta la choza más humilde, todo hogar egipcio lloraba a su primogénito muerto. Era el juicio final de Egipto. En medio de la noche, Faraón llamó a Moisés. Con los ojos enrojecidos, con el alma rota, gritó: Levántate, sal de en medio de mi pueblo, id a servir a vuestro Dios, llevad vuestras ovejas y vacas, y bendecime también. Los egipcios, aterrados, rogaron a los hebreos que se marcharan. Les entregaron oro, plata, vestidos y todo lo que pidieron. Así, el pueblo de Israel salió. Después de 400 años de esclavitud, caminaron libres hacia el desierto, hacia la promesa. Dios no solo había liberado a su pueblo. Había derrotado a los dioses de Egipto, había humillado al faraón, y había escrito su nombre con fuego y sangre sobre la historia del mundo. La oscuridad de la última plaga aún colgaba en el aire como humo. Egipto estaba en ruinas, el faraón humillado, y su pueblo quebrado. Y en medio de la noche, bajo las estrellas del desierto, Moisés reunió a los hijos de Israel. Levantad vuestros ojos. Hoy comienza vuestro éxodo. El Señor va delante de nosotros. Eran cientos de miles, hombres, mujeres, niños, ancianos. Cargaban sus pertenencias, llevaban ganado, herramientas, recuerdos. Algunos llevaban pan sin levadura, aún crudo, envuelto en sus mantos. Un clamor de paso se alzó desde las ciudades hebreas, y como una marea viviente, el pueblo de Dios salió de Egipto. Y el Señor mismo iba delante de ellos como una columna de nube de día, y como una columna de fuego de noche, para guiarlos. Pero mientras el polvo de la marcha aún flotaba sobre la tierra, el corazón de Faraón volvió a endurecerse. Desde su trono, herido por el orgullo, gritó: ¿Qué hemos hecho? Dejamos ir a nuestros esclavos. Y entonces, se alistaron los carros. 600 carros escogidos. Jinetes, lanceros, arqueros, todos con el símbolo del sol en sus corazas. El ejército más temido del mundo se puso en marcha. El rugido de los caballos y los tambores de guerra estremecieron la arena. El faraón no permitiría que Israel se fuera sin un último intento, aunque fuera suicida. El pueblo de Israel acampó junto al Mar Rojo, entre las montañas y las olas. Pero pronto, vieron polvo en el horizonte. Los carros de Egipto se acercaban. El pueblo entró en pánico. Moisés, ¿nos sacaste para morir en el desierto?
hubiera sido mejor servir a Egipto que morir aquí. Pero Moisés, con el rostro encendido por la fe, alzó la voz sobre el viento. No temáis. Estad firmes, y ved la salvación del Señor, porque los egipcios que hoy veis, nunca más los volveréis a ver. Entonces, la columna de nube que los guiaba descendió entre los dos campamentos, separándolos. Era oscuridad para Egipto, pero luz para Israel. Dios dijo a Moisés: extiende tu vara sobre el mar. Y Moisés levantó su brazo, y el poder de Dios rugió desde los cielos. Un viento del este sopló con fuerza sobrenatural toda la noche. Y el mar se partió en dos. El agua se elevó como muros gigantes a ambos lados, dejando un camino seco por el fondo del mar. La luna iluminaba el paso, como si el universo entero presenciara el milagro. Israel entró en medio del mar sobre tierra seca. Los niños corrían, las madres lloraban de asombro, los ancianos daban gracias, y los levitas cantaban mientras cruzaban entre muros de agua. Los carros egipcios descendieron al lecho del mar. Pero entonces, las ruedas comenzaron a soltarse. El lodo atrapó los caballos. El caos se desató entre los soldados. El Señor confundió a los egipcios. Y cuando el último israelita pisó la orilla opuesta, Dios dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar. Y Moisés alzó su vara. Las aguas rugieron como leones, se cerraron como una trampa, y sepultaron al ejército de Egipto. Los carros, los caballos, los soldados, todos fueron tragados por las aguas. Ni uno solo quedó vivo. El mar, testigo del juicio, volvió a su calma solemne. Entonces, sobre la playa, Moisés alzó su voz en un cántico. El Señor es mi fuerza y mi cántico, se ha glorificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y Miriam, profetisa y hermana de Moisés, tomó un pandero, y todas las mujeres la siguieron danzando. Cantad al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Y así, bajo el sol naciente, con el mar rugiendo a sus espaldas y la libertad delante de ellos, el pueblo de Dios celebró su victoria. Después del estruendo del mar y el canto ahora eran victoria, una nación nacida los hijos del fuego, de Israel del agua y del poder del desierto de Sur. Era un lugar de arena ardiente, vientos secos, y horizonte sin fin. Pero la columna de nube los seguía guiando de día, y la columna de fuego resplandecía por la noche. Sin embargo, al tercer día, no había agua. El pueblo comenzó a murmurar: ¿nos trajo el Señor aquí para morir de sed? Llegaron a un lugar llamado Mará, donde había agua, pero era amarga. El pueblo gritó en desesperación. Pero Moisés oró, y Dios le mostró un árbol. Cuando lo arrojó al agua, las aguas se volvieron dulces. Pasaron semanas, y el hambre se hizo feroz. En el desierto de Sin, el pueblo se rebeló. En Egipto teníamos ollas de carne. ¿Para esto nos trajo Dios aquí? Pero el cielo escuchó su clamor. Al amanecer, una capa de rocío cubría la tierra. Cuando el sol la evaporó, quedaban pequeños granos blancos como escarcha. El pueblo preguntó: ¿Manu? ¿Qué es esto? Era maná, el pan del cielo. Día tras día, el pueblo recogía lo necesario. En el sexto día, caía el doble, pues el séptimo era sagrado. Dios les enseñaba obediencia, fe y dependencia. En Refidim, el sol quemaba con furia, y no había agua. Una vez más, el pueblo se alzó contra Moisés. «Danos agua, ¿por qué nos sacaste de Egipto?» Y Moisés clamó: «¿Qué haré con este pueblo? Están listos para apedrearme». Entonces Dios dijo: «Golpea la roca en Horeb, y de ella brotará agua». Y así fue. Moisés alzó su vara y golpeó la roca, y un río cristalino estalló de sus entrañas. El pueblo bebió, el ganado se sació, y el desierto se volvió oasis. Pero la libertad trae enemigos. Los amalecitas, nómadas del desierto, atacaron sin piedad a los cansados y rezagados. Moisés ordenó a Josué: «Elige hombres valientes. Mañana pelea. Yo estaré en la cima del monte con la vara de Dios». Mientras Josué luchaba, Moisés alzaba sus manos. Y mientras sus brazos estaban en alto, Israel prevalecía. Cuando se cansaba, Aarón y Hur sostenían sus brazos sobre una piedra. Y así, con manos elevadas al cielo, Israel venció. A los 3 meses de la salida de Egipto, llegaron a los pies del monte Sinaí. Un monte majestuoso, alto, imponente, donde las nubes tocaban la cumbre. Dios dijo a Moisés: «Sube al monte. Dile al pueblo que si obedecen mi voz, serán mi especial tesoro entre todas las naciones».
El pueblo respondió: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Entonces, el monte fue santificado, y durante 3 días se prepararon. Al amanecer del tercer día, el Sinaí tembló. Truenos estallaban. Relámpagos rasgaban el cielo. Una espesa nube descendió, y el monte humeaba como un horno. El sonido de trompetas celestiales se hacía cada vez más fuerte. Moisés subió solo. Y el pueblo tembló de miedo al ver que Dios mismo descendía. El fuego del Eterno ardía sobre la cumbre. Voces poderosas salían de la nube. Era como si el cielo mismo hablara. Mientras el fuego celestial se posa sobre la cima del monte. Mientras los truenos de Dios hacen temblar la tierra. Mientras Moisés sostiene en sus manos la ley sagrada que regirá a un pueblo libre. El destino de Israel ya no es una promesa lejana. Es una realidad ardiente, escrita con fuego sobre piedra. Dios no solo los libró del látigo egipcio, sino que los está formando en una nación santa. El desierto no fue su final, sino el comienzo de una historia eterna. Pero este solo fue el principio, porque pronto, la fe del pueblo será probada como nunca antes. Traiciones, idolatría, y una decisión que cambiará el rumbo del pacto para siempre. ¿Estás listo para la quinta parte? El monte ha hablado. Pero el corazón del hombre aún guarda rebelión. Si esta historia te conmovió, te estremeció o te inspiró, te invito a suscribirte ahora mismo, activar la campanita y acompañarnos en esta saga épica, donde cada capítulo nos acerca más a la presencia de Dios y al destino eterno del pueblo escogido. Dale like, comparte con alguien que necesite fe, y prepárate, porque lo que viene será aún más glorioso o más terrible. Nos vemos en la próxima parte, cuando el fuego del cielo se enfrente al becerro de oro.